Capítulo 2. El sembrador de vida e inteligencia. El sembrador de Galilea supera los métodos de la educación moderna. Hay dos modos de hacer una hoguera: con semillas o con un poco de leña. ¿Cuál de ellas elegiría usted? Hacer una hoguera con semillas parece un absurdo, una locura. Todos, seguramente, escogeríamos la leña. Sin embargo, el maestro de Nazaret pensaba a largo plazo y por eso siempre escogía las semillas. Las plantaba, esperaba que los árboles crecieran, fructificasen miles de otras semillas y así proveería la leña para la hoguera. Si escogía la leña, encendería la hoguera solamente una vez, pero como prefería las semillas, la hoguera que encendía nunca más se apagaba. Un día se comparó con un sembrador que lanza semillas en los corazones. Un sembrador del amor, de la paz, de la seguridad, de la libertad, del placer de vivir, de la dependencia entre unos y otros. Quien no alcanza a ver el poder encerrado en una semilla, nunca cambiará el mundo que lo envuelve. Nunca influirá en el ambiente social y profesional a su alrededor. Un cambio de cultura solo será legítimo y constante si ocurre por medio de las sencillas y ocultas semillas plantadas en la mente de los hombres y mujeres, no por medio de la imposición de pensamientos. Nos gustan las llamas rápidas del fuego, las ideas relámpago de motivación, pero a veces no tenemos paciencia ni habilidad para sembrar. El sembrador nunca está apresurado, pone más atención a las raíces que a las hojas. Vive la paciencia como un arte. Los padres, los educadores, los psicólogos, los profesionales de recursos humanos solo realizarían un trabajo bello y digno si aprendieran a ser simples sembradores, en lugar de proveedores de reglas y de información. Las personas que más contribuyeron a la ciencia y al desarrollo social fueron aquellas que menos se preocupaban de los resultados inmediatos. Unos prefieren las llamas con los resultados inmediatos. Otros prefieren la euforia de los elogios y del éxito instantáneo. Aún otros prefieren el trabajo anónimo y lento de las semillas. ¿Y nosotros qué preferimos? De nuestra opción dependerá nuestra cosecha. Cristo sabía que pronto iba a morir, pero aún así no tenía prisa. Actuaba como un inteligente sembrador. No quería transformar a sus discípulos en héroes, ni exigía de ellos lo que no podían dar. Por eso permitió que lo abandonasen en el momento en que fue arrestado. Las semillas que plantó dentro de los galileos incultos que lo seguían germinarían un día. Tenía esperanza de que echaran raíces en lo íntimo del espíritu y de la mente de ellos y cambiaran para siempre sus historias. Esas semillas, una vez desarrolladas, harán que aquellos hombres fueran capaces de cambiar el rostro del mundo. Es increíble, pero eso efectivamente ocurrió. Ellos revolucionaron al mundo con los pensamientos y propósitos del carpintero de Galilea. ¿Qué sabiduría se escondía en lo íntimo de la inteligencia de Cristo? Nietzsche dijo hace un siglo una famosa y osadísima frase: Dios está muerto. Expresaba el pensamiento de los intelectuales de la época, que creían que la ciencia daría fin a todas las miserias humanas y, al final,
destruiría la fe. Probablemente ese intrépido filósofo creía que un día la búsqueda de Dios se recordaría solo como un objeto de museos y algunos libros de historia. Los filósofos ateos murieron y hoy están olvidados o son poco mentados. Pero aquel afectuoso y sencillo carpintero sigue cada vez más vivo dentro de cada uno de nosotros. Nada logró apagar la hoguera encendida por el sembrador de Galilea. Después de que Gutenberg inventara las modernas técnicas de la imprenta, el libro que habla de Jesús, la Biblia, se convirtió sin duda en el mayor éxito de ventas de todos los tiempos. Todos los días millones de personas leen algo acerca de Jesús. El maestro de Nazaret parecía tener una sencillez frágil, pero la historia demuestra que siempre triunfó sobre aquellos que quisieron sepultarlo. Por el contrario, el favor más grande que alguien puede hacer a una semilla es sepultarla. Jesús fue una centella que nació entre los animales. Creció en una región despreciada. Fue silenciado por la cruz, pero revolucionó la historia humana. El maestro dio una gran demostración de inteligencia a la educación moderna, produciendo en el pensamiento humano una revolución jamás imaginada por una teoría educacional o psicológica. Hay una llama que permanece dentro de aquellos que aprendieron a amarlo y a conocerlo. En los primeros siglos, muchos de sus seguidores fueron destruidos sin piedad por causa de esa llama. Los romanos hicieron de los primeros cristianos comida para las fieras y un espectáculo de dolor en el Coliseo y principalmente en el Circus Maximus. Algunos fueron quemados vivos, otros fueron matados a filo de espada. No obstante, las lágrimas, el dolor y la sangre de esos hombres no destruyeron el ánimo de los amantes del sembrador de Galilea. Antes bien, se volvieron abono para cultivar nuevas semillas. La libertad producida por la democracia política en oposición a la cárcel espiritual. A pesar de que el maestro Nazaret provocó una revolución en el pensamiento humano e inauguró una nueva forma de vivir, las funciones más importantes de la inteligencia que expresó no se han incorporado a las sociedades modernas. Vivimos en la era de la alta tecnología. Todo es muy rápido y sofisticado. Parece que todo lo que Jesús enseñó y vivió es tan antiguo que ya pasó de moda. Pero sus pensamientos son actuales y sus aspiraciones siguen siendo, como veremos, impactantes. Perdimos el contacto con las cosas sencillas. Perdimos el placer de invertir en la sabiduría. Uno de los riesgos más grandes del uso de la tecnología, principalmente de las computadoras, es paralizar la capacidad de pensar. Recordemos que a los adictos a las calculadoras se les olvida cómo se hacen las cuentas de matemática más elementales. He escrito acerca de la tecnofobia, el miedo a las tecnologías nuevas. El temor a usar nuevas técnicas puede estar revelando un sentimiento de incapacidad para recibir nuevos aprendizajes. Sin embargo, a pesar de apoyar el uso de nuevas técnicas y disertar acerca de la tecnofobia, puedo comprobar que la adicción al Internet y la tecnoadicción pueden paralizar la creatividad y el arte de pensar. Estados Unidos es la sociedad más rica del planeta. Además, son la bandera de la democracia. Pero la drogadicción
la discriminación racial y la violencia en las escuelas son señales de que la riqueza material y el acceso a la alta tecnología y a la democracia política no son suficientes para mejorar la calidad de vida psíquica y social del ser humano. La tecnología educacional no ha logrado producir personas que amen la tolerancia, la solidaridad, que superen la paranoia de buscar ser el número uno, que sientan placer en la cooperación social y se preocupen por el bienestar de sus compañeros. La democracia política produce la libertad de expresión, pero no logra producir la libertad de pensamientos. La libertad de expresión, sin la de pensamientos, produce innumerables distorsiones. Una de ellas es la discriminación. Parece increíble que las personas no comprendan que a dos seres humanos con la misma capacidad intelectual jamás se les puede discriminar a causa de una delgada capa de color de piel, diferencias culturales, de nacionalidad, sexo o edad. Jesús vivía en una época en que la discriminación era parte de la rutina social. Los que tenían ciudadanía romana se consideraban por encima de los mortales. De otro lado, por tener una cultura milenaria, los líderes judíos se consideraban superiores a la plebe. Por debajo de la plebe estaban los recaudadores de impuestos, que eran una raza odiada por colaborador con Roma, los leprosos, a quienes se les alejaba de la sociedad, y las prostitutas, que solo eran dignas de muerte. A pesar de todo, surgió un hombre que puso patas arriba aquella sociedad tan bien definida. Sin pedir permiso y sin preocuparse por las consecuencias de su comportamiento, entró en ella y revolucionó las relaciones humanas. Charlaba amigablemente con las prostitutas, cenaba en casa de los leprosos y era amigo de los publicanos. Para espanto de los fariseos, Jesús aún tuvo el coraje de decir que los publicanos y las meretrices los precederían en el reino de Dios. Cristo escandalizó a los que dictaban la moral de su época. El régimen político bajo el cual vivía era totalitario. Tiberio, emperador romano, era el señor del mundo, pero a pesar de vivir en un régimen antidemocrático, sin ninguna libertad de expresión, Jesús no pidió permiso para hablar. Por donde caminaba llevaba alegría, pero a menudo también problemas, pues le encantaba decir lo que pensaba. Era un predicador de la libertad, pero por preocuparse más de los demás que de sí mismo, ejercía su libertad con responsabilidad. Millones de jóvenes frecuentan las escuelas en las sociedades modernas. Viven en un ambiente democrático que les permite la libertad de expresión. No obstante, a pesar de ser exteriormente libres, están apresados en el territorio de los pensamientos. Por eso son víctimas fáciles de la discriminación, de la violencia social e individual, de la paranoia, de la estética y de las enfermedades psíquicas. Muchos de esos jóvenes supervaloran a algunos artistas, políticos e intelectuales y viven en torno a sus ideas y sus comportamientos, sin saber que al actuar así están disminuyendo y reduciendo su propio valor. Aprender a forjar libertad con conciencia crítica, a proteger la emoción y a desarrollar la capacidad de ver al mundo también con los ojos de los demás son funciones importantísimas de la inteligencia que han sido poco desarrolladas en el mundo democrático. Vivimos una crisis educacional sin igual. Estamos solucionando nuestros problemas exteriores, pero no los internos.
Somos una especie única entre decenas de miles de especies de la naturaleza, por pensar y tener conciencia del fin de la vida. Ponemos rejas en las ventanas para defendernos, cinturones de seguridad para protegernos. Contratamos albañiles para arreglar goteras en el techo, fontaneros para arreglar la pérdida de agua en las cañerías. Pero no sabemos cómo construir la más importante protección, la emocional. A la más mínima ofensa, contrariedad o pérdida, seamos instintivamente el arma de la agresividad. La historia de sangre y violación de los derechos humanos degrada a nuestra especie. En los momentos de conflicto usamos más el instinto que el arte de pensar. En esas horas, la violencia siempre fue una herramienta mucho más usada que el diálogo. Los hombres podían ser violentos con Cristo, pero Él era manso con todos. Cuando fueron a arrestarlo, se adelantó y preguntó a quién buscaban. No admitía la violencia física ni la emocional. Él dijo: cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Mateo 5:22. No admitía ni siquiera la ira oculta. Los que caminaban con él tenían que aprender a vivir en paz, no solo por dentro, sino también por fuera, y convertirse en pacificadores. En el Sermón del Monte declaró en alta voz: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Mateo 5:9. En las sociedades modernas, los bienaventurados son aquellos que tienen estatus social, dinero, cultura académica. Pero para aquel maestro diferente, los bienaventurados son aquellos que transmiten paz donde estén, que actúan como bomberos de las emociones, que son capaces de calmar la ira, el odio, la envidia, los celos y sobre todo estimular el diálogo entre las personas con las cuales conviven. Según el pensar de Cristo, si no logramos realizar esa tarea, no seremos felices ni privilegiados. Actualmente, las personas aman el individualismo y poco se preocupan del bienestar de los demás. El cambio de experiencias de vida se hizo mercancía escasa. Hablan cada vez más acerca del mundo exterior y menos acerca de sí mismas. Desafortunadamente, las personas solo consiguen hablar de lo íntimo cuando van a un psiquiatra o a un psicoterapeuta. Recuerdo una paciente que, ya con sus 50 años, me contó que cuando era adolescente buscó a su madre para hablar acerca de un conflicto que estaba atravesando. La madre, atareada, le dijo que no tenía tiempo en aquel momento. La actitud de la madre cambió la historia de la vida de su hija. Por no haber oído y entendido la angustia de la joven, con aquella reacción sepultó la comunicación entre las dos. La hija nunca más la buscó para hablar acerca de sus dolores y dudas. El maestro de Nazaret era el más grande de todos los educadores. Era el maestro de la comunicación. No hablaba mucho, pero creaba una atmósfera placentera y sin barreras. Alcanzaba a oír lo que las palabras no decían. Lograba escuchar los pensamientos ocultos. Las personas se sorprendían de la forma como se adelantaba y se refería a los pensamientos reprimidos dentro de ellas. Si quedamos presos solo a expensas de las palabras, no tenemos sensibilidad, somos mecánicos. Jesús no cautivaba a las personas solo con los milagros, sino mucho más con su sensibilidad, su forma de ser segura, afable y penetrante.
No quería que las personas lo siguieran atraídas por los hechos sobrenaturales, ni buscaba simpatizantes que lo aplaudiesen, pero buscaba quienes lo acompañasen con libertad y conciencia. Buscaba personas que comprendiesen su mensaje, que viviesen una vida excitante dentro de sí mismas, para después transformar al mundo a su alrededor. Una experiencia educacional. Últimamente, por motivo de mis investigaciones acerca de la inteligencia de Cristo, he estado dictando conferencias en diversos congresos educacionales sobre un tema audaz y poco común: la inteligencia del maestro de maestros, analizada por la psicología y aplicada a la educación. Antes de oír mis consideraciones, los educadores se quedan intrigados con el tema propuesto. Una nube de pensamientos perturbadores ronda sus mentes, pues nunca oyeron a nadie hablar acerca de ese tema. Quedan sorprendidos y al mismo tiempo curiosos por saber cómo se abordará la personalidad de Cristo y qué clase de aplicación podrá hacer en la psicología y la educación. Algunos preguntan: ¿cómo es posible estudiar un tema tan complejo y polémico? ¿Qué tendrá que decirnos acerca de eso un psiquiatra e investigador de la psicología? ¿Dará un discurso religioso? ¿Será posible extraer sabiduría de una persona que solo fue abordada teológicamente? Al iniciar esas conferencias, estoy consciente de que esos educadores presentes forman un grupo heterogéneo, tanto a nivel cultural como religioso e intelectual. Como aprendí a ser osado y fiel a mi conciencia, no me importaron los conflictos iniciales. Mientras sigo hablando sobre la inteligencia de Cristo, veo que los profesores se encantan, se relajan y se ponen a gusto en sus sillones. El silencio es total, la concentración es absoluta y la participación de ellos se convierte en una poesía del pensamiento. Al término de las conferencias, muchos se paran y aplauden entusiasmado, no a mí, sino al personaje sobre quien hablé. Declaran a una sola voz que nunca habían comprendido a Cristo de esa forma. No tenían la mínima idea de que fuera tan inteligente y sabio, ni que su experiencia podría aplicarse no solo a la psicología y la educación, sino también a sus propias vidas. Nunca se habían imaginado que fuera posible que alguien hablase acerca de Jesús sin referirse a una religión, dejando la posibilidad de que cada uno siga por su camino. Muchos comentan más tarde que al comprender la elevada humanidad de Cristo, sus vidas pasaron a tener otro sentido y el arte de enseñar ganó nuevo aliento. Con todo, no me entusiasmo demasiado, pues tardará un poco de tiempo para que la personalidad del maestro de maestros sea estudiada y aplicada en el currículo escolar y para que los alumnos hablen de ella sin temores. De todas maneras, se planta una semilla, tal vez algún día germine. Las salas de clase se han convertido en sitios estresantes y a veces son como una zona de guerra, un campo de batalla. Educar siempre fue un arte placentero, pero actualmente ha llegado a ser un rincón de ansiedad. Si Platón viviese hoy, se asustaría con el comportamiento de los jóvenes. Ese afable e inteligente filósofo afirmó que el aprendizaje produce un bello placer. No obstante, el placer de aprender, de incorporar conocimiento, está debilitado. Es más fácil dar todo listo a los alumnos que estimularlos a pensar. Por eso, desafortunadamente, hemos asistido a una paradoja en la educación. Aprendemos cada vez más
a conocer el pequeñísimo átomo y el inmenso espacio, pero no aprendemos a conocernos a nosotros mismos, a caminar por las trayectorias de nuestro propio ser. Algunos de los discípulos del Maestro de Nazaret tenían un comportamiento peor que muchos alumnos rebeldes en la actualidad, pero él los amaba independientemente de sus errores. Al sembrador de Galilea le preocupaba el desafío de transformarlos. Él era tan cautivante que despertó la sed por el saber en aquellos jóvenes en cuyas mentes no había nada más que peces, aventuras marítimas, impuestos y preocupación por sobrevivir. Algo pasó en lo íntimo del alma y del espíritu de los discípulos y de miles de personas. La multitud cautivaba, se levantaba de madrugada y salía en búsqueda de aquel hombre extremadamente fascinante. ¿Por qué se sentían atraídos a Cristo? Porque veían en él algo más que un carpintero, algo más que un cuerpo herido por la vida. Veían aquello que los ojos no logran percibir. El Maestro lo puso en una escuela sin muros, al aire libre, y por raro que parezca, nunca decía dónde estaría al día siguiente. ¿Dónde sería el próximo encuentro? Si en la playa, en el mar, en el desierto, en la montaña, en el pórtico de Salomón o en el templo. Lo que indica que no obligaba a las personas a que lo siguieran, pero deseaba que ellas lo buscaran espontáneamente. Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Juan 7:37. Sus seguidores entraron en una academia de sabios, en una escuela de vencedores. Las primeras lecciones que se dictaron a aquellos que anhelaban ser vencedores fueron: aprender a perder, reconocer sus límites, no desear que todo el mundo gire a su alrededor, romper el egoísmo y amar al prójimo como a sí mismo. Anhelaba que se conociesen íntimamente y fuesen transformados intrínsecamente. Los textos, las biografías de Cristo son claros. Anhelaba cambiar la naturaleza humana, no mejorarla ni reformarla.